le comento un poco quiénes están. Julia Francés, Susana Moncalvillo y yo somos de la Cátedra Teoría y Metodología de la Traducción, carrera Traductor Público de Portugués de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Hay algunos estudiantes de esa cátedra y hay algunos estudiantes de otra carrera de traductorado también de la UADER de Paraná. Y por supuesto el doctor Soto, que usted ya conoce. Em, para quien no conoce al doctor Galdiano, el doctor Lucas Galdiano es graduado abogado por la UNR, ha sido convencional constituyente en la reforma constitucional de la provincia de Santa Fe y es presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción, según entiendo, ¿no? Ustedes también están como nosotros en la segunda circunscripción. Perfecto. Bueno, antes que nada, doctor, le agradecemos su gran generosidad y disponibilidad. Son temas que a nosotros, traductores y traductores, nos interesan muchísimo porque el colegio profesional es para nosotros una gran institución que hace la defensa de los intereses gremiales de la profesión, bueno, además de las funciones típicas de control de la matrícula y demás. Pero para los traductores, en general en todo el país, específicamente en la provincia de Santa Fe, el colegio es muy importante. Por eso con los proyectos que hemos visto por ahí de darle de baja, de cancelarlos, nos hemos preocupado bastante, ¿no? Y bueno, entendemos que ha habido y se ha hablado y usted mismo ha defendido la existencia de los colegios en ámbito de la nueva constitución de la provincia. Así que no le quiero robar más tiempo y lo dejo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Em, sí, como bien decía usted, María, el- la problemática vinculada con los colegios profesionales atraviesa lo que fue la reforma constitucional en esta provincia. Hay una mirada crítica negativa en relación a la existencia misma de de los colegios profesionales, buscando reducir la razón de su existencia a una cuestión economicista vinculada con el costo de sostenimiento de la matrícula y muchas veces perdiendo de vista la verdadera función que cumplen. Eh, yo no desconozco que hay colegios y colegios, es decir, no todos tienen un desempeño y una participación en la vida profesional de cada profesional liberal o un impacto en esa vida. No es absolutamente equivalente ese impacto, no es idéntico, son disímiles, en algunos casos hay una mayor preponderancia, un mayor protagonismo, en otros menos, pero la razón de ser de los colegios profesionales y del control de la matrícula tiene un origen histórico que voy a tratar de sintetizarlo en no más de 2 o 3 minutos, con con pocas precisiones históricas, pero para que ustedes se den una idea, ya la colegiación nace en la época muy anterior a la colonia, anterior al Imperio Romano, donde los artesanos tenían que verificar la calidad del producto que ellos mismos realizaban y así se fueron nucleando para poder certificar que esas artesanías, esos muebles respondían a determinados parámetros técnicos que son las características propias que se imponía la formación de quienes se consideraban artesanos, justamente para distinguirlos de esos productos de mala calidad o que podían generar un perjuicio en la población por el solo hecho de aparentar ser originales. Entonces ahí ya empezó una especie de núcleo de especialistas, de idóneos que buscaban certificar alguna cualidad personal de quien elaboraba algún producto. Ya avanzando un poco más en la historia, encontramos la utilidad del control de la matrícula al punto tal que en el caso, por ejemplo, de los abogados, de los médicos, el control de la matrícula quedó centralizada en una función estatal, es decir, que se verificaba
eh, la idoneidad en alguna materia, en alguna profesión, en este caso profesiones más tradicionales, siempre a través del Estado, es decir, se acreditaban las condiciones de idoneidad y era el Estado el que le otorgaba, en todo caso, el control y el carácter de idóneo. Ya va con el avance de la sociedad, la existencia de las universidades y la calificación de estos títulos profesionales, es decir, carreras universitarias que daban el derecho, en todo caso, a ejercer una profesión o acreditaban la cualidad de profesional, siempre fue el propio Estado el que manejó el listado de quienes reunían esos requisitos, siempre con el mismo objetivo de poder acreditar la idoneidad en alguna materia. El control estatal con el avance de la sociedad demostró ser altamente ineficiente, es decir, controlar quién en una sociedad, pensemos un segundo en una geografía como la Argentina, tan amplia, tan vasta, centralizar el control estatal en una sola organización demostró una alta ineficiencia, era fácilmente vulnerable ese control de matrícula, ese control de idoneidad y en el caso, por ejemplo, de los profesionales del derecho, donde además del control sobre la matrícula, también ejercemos un control sobre la ética, que ahora vamos a hablar en pocos segundos, además de ineficiente, demostró tener escasa aptitud para poder valorar cuando una conducta era éticamente correcta o incorrecta. Entonces, eh, estas más otras razones, también de índole política, es decir, yo siempre, y discúlpenme que así lo haga, pero hago referencia siempre a mi profesión, que es la que conozco, pero para que se entienda, la profesión de abogado está en contacto permanente con una disputa eh, de poder, es decir, la función social y el rol del abogado es peticionar ante las autoridades, es decir, representamos partes en conflictos, muchas veces en conflicto con el propio Estado y había una cierta incompatibilidad, si la pensamos bien, cómo el Estado va a controlar matrícula de quienes vienen a peticionar frente a él. Eso genera una incompatibilidad, un conflicto de intereses y hacía también ineficiente por este motivo el control, inoportuno que así sea esta falta de independencia, porque en el caso, por ejemplo, de la matrícula de los abogados, estaba en cabeza del Poder Judicial. Es decir, uno en permanente contacto con el Poder Judicial peticionando, colocaba la misma esencia de la función en una situación de tensión con el propio órgano que te tiene que controlar. Eso es muy ineficiente, no es recomendable como política institucional, no es recomendable en términos de los cumplimientos de los estándares republicanos. Entonces, la solución fue justamente derivar el control de la matrícula de todas las profesiones en colegios y consejos profesionales. Es decir, la función, y ahora hablamos un segundo de lo que es la función eh, del control de matrícula, es decir, este control de idoneidad, esta verificación en el caso concreto de que quien desempeña una profesión liberal acreditó el cursado de las materias y se encuentra en condiciones de desempeñarla, y voy a las profesiones tradicionales, eh, esa idoneidad la acredita y la verifica el propio par, el colegio integrado por profesionales que ejercen la misma profesión que uno. Ese es el sistema de colegios profesionales, no es ni más ni menos. La matrícula, es decir, el listado de quienes nos encontramos en condiciones de ejercer la profesión, la permanencia de esa habilidad, porque como ustedes saben, hay causales de inhabilidad ética, porque el ejercicio propio de todas las profesiones y justamente lo que tiene la característica de la profesión liberal es de que la interrelación entre los profesionales no existe. Pensemos 2 segundos en una relación de empleo tradicional. Uno tiene un jefe que ejerce un control sobre las tareas que uno desempeña, elabora las reglas sobre las cuales uno tiene que trabajar y en el caso de que uno incumpla con esas normas, llegue tarde, no cumpla con los deberes asignados por el empleador, es el propio empleador el que sanciona
y nos mantiene de algún modo dentro del marco de lo que es el trabajo o hacemos lo que tenemos que hacer. En el caso de las profesiones liberales, no existe ese control los profesionales, si estamos formados o no, si somos especialistas o no, es algo que queda en cabeza justamente de los colegios profesionales y es ahí donde es tan importante esta relación entre profesionales internamente, ¿no? Conservar las reglas del juego, de cómo nos desempeñamos, de poder desempeñarnos lealmente frente a nuestros clientes, darle a los particulares la posibilidad de que en el caso de que algún profesional incumpla con lo pactado, con lo que se acordó, haya un colegio profesional que revise esa actitud y sancione y controle a todos los profesionales liberales. Eso se hace a través del control del desempeño ético de los profesionales y es lo que hacen los tribunales de disciplina, los tribunales de ética de cada uno de los colegios. Entonces las funciones las podemos sintetizar en dos, un control de matrícula y un control de, de conducta, un tribunal de disciplina, un tribunal de conducta interno. Muy sintéticamente, esos son los roles de los colegios. Y después cumplen otra función de enormísima trascendencia, como es el de la representación del propio universo de profesionales. O sea, como ustedes imaginarán, si uno analiza una sociedad y en esa sociedad largamos un montón de profesionales, van a estar los tipos sueltos en este ecosistema donde la vinculación entre ellos y la coordinación de los intereses que son comunes es muy difícil si no hay una entidad que nos nuclee. Ese es el el rol más gremial o más sindical que ejercen también todos los colegios y que en general es como el más valioso o el más valorado por los profesionales. ¿Por qué? Porque al estar gestionado por los propios colegas, lo que buscan estas entidades es satisfacer los intereses propios del universo y bueno, en eso es lo que trabajamos, que es la parte quizá que más apreciamos y que más pasión nos genera, es decir, procurar beneficiar a los colegas en esto. Y podría hablar mucho del interés social, el interés público que hay sobre las profesiones. Por ejemplo, les puedo contar una historia. Eh, un, un cliente mío vino con una obra en construcción, una pequeña reforma que estaba haciendo en su casa y resulta que, como era muy pequeña, contrató un albañil y le dijo, bueno, pintame, arreglame estas paredes. Y resulta que decidió modificar la entrada de una cochera que tenía, la agrandó un poco. Y mientras estaban avanzando en esta obra, un vecino que pasaba siempre por la obra, como el vecino era ingeniero, siempre miraba la obra en construcción, ¿no? Como cada uno mira lo que más le interesa, este tipo miraba la obra y en un momento se para frente a la casa de este hombre y estaba el propietario de la casa en la puerta y le dice, discúlpeme que me meta, pero usted ve esa pared que ustedes derribaron parcialmente, dice, esa era una columna que estaba sosteniendo todo el segundo piso. Inmediatamente este hombre llama al capataz, esto es un hecho verídico. Llama al albañil, el albañil mira y dice, uy, la puta, tenés razón. Y se fue corriendo, buscó un puntal y la casa no se cayó gracias al profesional. Es un ejemplo tonto, de la medicina hay un montón, en la abogacía hay un montón de decisiones eh, inexactas, no adecuadas, torpes, absolutamente improcedentes que tomamos en la vida patrimonial, civil, porque no estamos asesorados empresaria y justamente el profesional lo que hace es acompañar esos procesos de la vida humana y para tomar las decisiones correctas. En materia de salud ni hablemos, y bueno, lógicamente en todas las profesiones liberales. Es decir, la trascendencia del interés público que le pone justamente el interés que tiene la sociedad en que las profesiones se desempeñen correctamente, eh, se revela a través del sistema republicano, a través de la distribución de los poderes del Estado, a través de la existencia de un colegio profesional que controle y verifique la calidad de la prestación de todos esos servicios.
¿Qué pasa? La mirada eh, más liviana sobre estas cuestiones podría decir, bueno, está bien, pero si yo soy un profesional liberal, ¿por qué tengo que estar matriculado? ¿Por qué tengo que asociarme a esta entidad sindical? Y visto así, la verdad es que tienen razón. O sea, si vos sos un profesional liberal, ¿por qué tendrías que asociarte a una entidad sindical? Y bueno, justamente la respuesta es porque no es una entidad sindical, es una cosa, como la acabo de explicar, tremendamente más compleja. Integra un aspecto esencial de la organización social, integran los colegios profesionales, eh, el poder de policía estatal, que es el poder de contralor del cumplimiento de las normas sobre las profesiones liberales, que ya han sido declaradas de interés por la propia sociedad por esto que yo les contaba, es decir, el enorme interés que hay sobre las decisiones que se toman vinculadas con estas especialidades, con estas profesiones, requiere que el Estado pueda controlar que quienes las ejerzan en debida forma. Y bueno, este debate que se dio a nivel nacional, fíjense ustedes que las iniciativas desregulatorias de los colegios profesionales en su gran mayoría fueron impulsadas por personas que no son profesionales. Fíjense qué detalle. Porque vos me decís, bueno, está bien, yo quiero desregular estas ataduras que me condicionan en mi vida diaria y realmente quiero impulsar una liberación en ese sentido, pero paradójicamente, por ejemplo, en el caso de los abogados, que es el que más conozco, también en el caso de los profesionales en las ciencias económicas y de las ciencias médicas, que son legisladores nacionales, los principales defensores de la colegiación eran los profesionales. Y los que impulsaban de alguna manera la desregulación no eran profesionales, porque opinar sobre la vida de otro, opinar leyendo textos que declamen una supuesta libertad, es como más sencillo, pero yo les aseguro que nosotros desde el Colegio de Abogados, a los profesionales del derecho que recién se reciben, somos una barrera de contención, somos el nivel de acompañamiento que tienen los profesionales del derecho cuando recién entran al colegio es prácticamente un impulso, una guía durante los primeros años de ejercicio profesional. Y a medida que se van desarrollando en la profesión, los problemas se van complejizando porque ya refieren a conflictos de poder. Y en esos conflictos de poder, siempre contar con una institución que lógicamente, porque tiene carácter legal, tiene un respaldo mayor, es una garantía de acompañamiento y lógicamente permite que se iguale este contacto entre el profesional de cualquier área con los poderes del Estado, con los problemas más complejos, se igualan justamente porque organizados solucionar esos problemas y encarar los conflictos de poder es mucho más sencillo. Yo tengo contacto permanente con autoridades que probablemente la mayoría de los matriculados ni conocen, como los ministros de la Corte Suprema, como autoridades gubernamentales. Bueno, justamente ese es mi trabajo, representar a los colegas en esas tareas. Y llegar a determinados espacios del poder estatal o a determinados lugares donde se definen cuestiones más trascendentes para los profesionales individuales es muy difícil. Y esas grandes decisiones son muy difíciles que se tomen cuando uno las busca. Y bueno, eso es un poco la importancia que se procuró visibilizar en el debate constitucional, cuando se sanciona la ley de reforma de la Constitución de la provincia, la propia existencia, sí o no, y cómo de los colegios profesionales estuvo en duda. Les reitero esta paradoja de que era justamente quienes no pertenecían a ningún colegio profesional los que impulsaban. ¿Para qué sirven los colegios? Era como explicar, realmente fue una tarea, ¿no? Explicar desde la esencia de lo que uno hace, ¿entendés? Como que yo a ustedes les pregunto, bueno, pero ¿y qué hace un traductor? ¿Y para qué sirve? Y bueno, uno justamente lo que estudia es explicarlo, pero las cosas más sencillas devienen
como las más complicadas. Y la ley de necesidad de reforma, con buen tino, porque es un tema muy importante, porque la provincia de Santa Fe tiene muchos colegios profesionales, sancionó dentro de los temas que habilita para debatir y para introducir dentro de la reforma constitucional. Textualmente lo que dice lo siguiente: la discusión, se habilita la discusión en el sentido de reconocer constitucionalmente a los consejos y colegios profesionales, así como de las entidades de previsión y seguridad social para profesionales. Y acá hago un paréntesis: los colegios, en su gran mayoría, muchos de los colegios, además de todas estas funciones, han organizado a los colegas de modo tal que les dan obra social y tienen cajas autárquicas de seguridad social, de previsión social, es decir, cajas de jubilación que no le generan gasto al Estado, porque el Estado, los colegios viven y subsisten gracias al pago de la matrícula por parte de los propios profesionales, y las cajas subsisten en general con altísimos niveles de eficiencia y eficacia en relación al aporte y a la retribución. Es decir, la proporción del pago de una cuota eh, de, mm, de obra social, en este caso de los colegios profesionales, así como el pago anual de los aportes jubilatorios, suelen obtener una mucho mayor retribución que las cajas estatales, que obtienen subsidios muy grandes a sectores más grandes de la población, tienen otra razón de ser, pero hasta en eso son más beneficiosas para los colegas. Por supuesto, el tipo que dice, yo todos los meses tengo que pagar tanta plata, dice, bueno, pero me la están sacando. Y no, maestro, no te la están sacando, la está aportando como aporte previsional, como todo hijo de vecino, porque si vos estuviese trabajando en relación de dependencia, ese porcentaje se te trae igual del sueldo. Lo que pasa es que ahora, por ser una profesión liberal, la tenés que ir a pagar vos, porque es la esencia del sistema. Y vos estás inscripto, pero en la práctica, si vos analizás las prestaciones que te otorgan, en general, y en la gran mayoría de los casos, las contraprestaciones de las cajas profesionales son muy superiores a las contraprestaciones que otorgan las cajas estatales. O sea que estamos hablando de un sistema que tiene probada eficacia y probado buen funcionamiento dentro de la organización estatal. Por eso la ley proponía la incorporación de los consejos y colegios, es decir, reconocerlos constitucionalmente, y las entidades de previsión y seguridad social. ¿Qué pasó? Lógicamente, como todo, esto es novedoso porque hay pocas provincias que lo tienen así consagrado a los colegios profesionales, exclusivamente las constituciones más modernas, pero en términos generales lo que se debatió es lo que pasa siempre. Había articulados que le daban como propuesta una sobrelegislación, es decir, regular demasiado el funcionamiento de los colegios y consejos, con fórmulas de redacción muy complejas que cristalizaban los modelos, y fórmulas de redacción un poco más livianas. La verdad es que no fue un debate tan sencillo por esto que yo planteo, porque si todos los colegios ya tienen reconocimiento legal, no constitucional. Ya el debate después se circunscribió a ver si es oportuno o no constitucionalizar estas figuras, porque en definitiva ustedes deben saber que cuando se incorpora algo a la constitución de la provincia, las posibilidades de modificación de esas normas son mucho más complejas que modificar una ley de la provincia. Entonces la redacción definitiva en materia de colegios profesionales se introdujo en el artículo 53 de la constitución de la provincia, que dice: la provincia reconoce la existencia de los colegios y consejos profesionales creados por ley. Si tengo que cuantificar qué es lo que dice el artículo, y lo mínimo posible. O sea, menos que eso ya no podía decir, menos era nada, pero sin embargo es muchísimo. Y ustedes se van a preguntar, ¿y por qué? Y bueno, ¿por qué? Porque la constitución de la provincia, primero, reconoce los colegios. O sea, todo esto que yo les hablaba de los antecedentes normativos, del por qué se deriva la función estatal en los colegios profesionales, la Constitución lo considera valioso, solamente por reconocerlo. Ratifica al decir que los colegios creados por ley
ratifica su existencia y reconoce su existencia, es decir, que eliminar su existencia, cosa que es discutible si es posible o no, pero vamos a suponer que de repente hay una profesión que se queda sin matriculados y no tiene sentido seguir manteniendo una estructura como la de un colegio y se puede eh, eh, relajar el control sobre la matrícula de esos profesionales. eh, Eliminarlo tendría que ser excepcional y muy bien fundado en la ley porque estaría de alguna forma, tiene que contraponerse a esta norma constitucional. Es decir, la provincia de Santa Fe avanzó, como en otras tantas cuestiones que se avanzaron en la Constitución, con mucho coraje, con mucha decisión, en la línea de sostener la existencia y reconocimiento de los colegios profesionales. Esta norma obtuvo cerca de los 2/3 de los votos de la convención, o sea que tuvo un apoyo muy amplio por gran parte de la convención constituyente. Y después lo relativo al régimen de seguridad social, en relación a las cajas de previsión y seguridad social, el reconocimiento existió, existe, y lo que se reconoció es la intangibilidad de los fondos de seguridad social y de previsión social. Es decir, se garantizó la intangibilidad de estos montos de estas instituciones, de los fondos de previsión, que incluye a previsión social, a todas las cajas de jubilaciones, y las de seguridad social, que serían eh, las obras sociales. Hasta ahí la constitución de la provincia, creo que todas han sido de un enorme avance y bueno, en esa es la situación en la que estamos hoy en los colegios. No sé si les resulta suficiente la explicación y la charla sobre este tema. Sí, Muchas muchísimas gracias, gracias. doctor. Muy claro, muy claro. Sí, Susana, ¿estabas por decir algo? No, le iba a preguntar que hay colegios que no tienen obra social ni nada. ¿La podrían llegar a crear, digamos? Porque no tienen ni obra social ni los aportes se hacen como monotributistas. Por ejemplo, el Colegio de Traductores es así. Cada profesional es monotributista y la obra social es lo que quiera pagar, digamos, lo que contrate, una prepaga. Sí, las crean las ¿Puede leyes modificar? a las obras sociales, o a las cajas profesionales, Sí, las cajas profesionales. generalmente por impulso de los propios colegas. Eh, esa es- Ese es un poco el régimen. La Constitución sobre eso no modificó en No dice nada, nada. Ah, pero la tiene que crear una ley. En el caso, por ejemplo, eh, les cuento el régimen, por ejemplo, los escribanos, se paga al colegio de escribanos una cuota correspondiente a la obra social y el colegio de escribanos negocia la cápita de todos sus afiliados con prestadores privados. Tiene un sistema sí. tercerizado. Caja En el forense caso, hace eso. no, caja forense es para No, abogados solamente, en el Claro. caso de escribanos. no, por Por eso ahora, digo, por pero Caja abogados. forense hace lo mismo. Tramita con los No, no, particulares. pero caja forense es obligatoria, es una obra social cuando uno está Ah, es matriculado. Los obligatoria. aportes a la caja son obligatorios, no la afiliación, Ujú. pero sí los Sí, los aportes. aportes. Sí. Mm. Sí, en Claro. algún momento habíamos hablado como Colegio de Traductores de Rosario con Colegio de Abogados, estoy hablando de los años 90, fines de los años 90, para ver si era posible que nos incorporáramos porque la cantidad de profesionales matriculados es muy reducida. En aquel momento era esta la explicación, no sé, seguramente sigue siendo, que la cantidad de profesionales era muy reducida como para crear una caja propia. Entonces lo recomendable era incorporarnos a otra caja y la más cercana era caja forense, pero en aquel momento no fue posible. Y bueno, después quedó y seguimos con el monotributo, digamos, ¿no? Sí, es distinto, bueno, en realidad son modelos distintos, ¿no? Pero no deja de ser, al ser una negociación por cápita, es mucho más beneficiosa. Vos te vas a afiliar hoy a una prepaga y
tenés todo el proceso de excedencia, el límite de la carencia, tenés los límites de las prestaciones, eso se puede negociarlo eh, de manera mayoritaria, pero lógicamente no todas las profesiones tienen, creo que la caja nuestra creo que tiene 60, 70 años, ya tiene muchos años de formación y de funcionamiento. Y fue una batalla histórica de nuestros predecesores, pero también la propia naturaleza era distinta, eran pocos profesionales, prácticamente no había obras sociales, el contexto era completamente otro. Hoy la gran ventaja que tiene, nosotros tenemos la caja forense otorga excelentes prestaciones, tiene prestaciones de lo más variadas hasta algunas básicas para los jóvenes abogados y algunas más complejas que son más costosas, pero en términos generales funciona muy bien y aparte uno le conoce la cara o por lo menos tiene la posibilidad de acceder a la gerencia. Esos son tiene un distintivo las cajas sindicales o las cajas, en este caso, eh, de profesionales que no la tiene ninguna obra social. O sea, anda federada a preguntarle si te pueden hacer una excepción en algún medicamento por tu hijo y vas a hacer una fila fantástica y te va a traer la respuesta que se traen todos. En el caso de los colegios, las cajas profesionales tienen otras contemplaciones y tienen otro margen que justamente las hacen como más humanas. Claro, claro. Yo quiero hacerle una pregunta, doctor. ¿El resto de las provincias argentinas, hay alguna perspectiva que alguna vaya a cambiar su constitución? ¿Hay alguna otra constitución provincial que de alguna manera haya reconocido los colegios? A ver, con el resto del país, ¿cómo estamos? Bueno, expectativas de modificación, la verdad es que yo desconozco si tenemos alguna otra provincia que esté en condiciones de, de modificarse. La verdad es que no, que yo sepa, no tenemos reformas en camino. En particular, la complejidad de la cuestión del colegio y consejos profesionales, que justamente eh, cuando se hizo el proyecto de reforma nuestro, el tema estaba muy en boga. Y bueno, justamente fue lo que nos trajo al debate. Entre Ríos, por ejemplo, que sancionó hace poco una reforma constitucional, introdujo un artículo muy interesante que fue guía para el nuestro de reforma. La provincia de Córdoba también tiene reconocidos a los colegios y a los consejos profesionales. Eh, la provincia de Jujuy tiene incorporado a los colegios profesionales, que son justamente, coinciden con las constituciones más modernas, ¿no? Eh, y el resto de las provincias en general no, porque es un debate que se dio muy distante a lo que fueron las reformas. O sea, vos imagínate, por ejemplo, la reforma nuestra, que era una de las últimas, fue en el año 63, y en el caso, por ejemplo, de la reforma de, de la Constitución del 94, que fue antes y después de la reforma constitucional del 94, con todas las modificaciones que se tradujeron ahí, es donde se incorporó el proceso reformador mayoritario de todas las provincias que se fueron adaptando a esa reforma del 94. Pero, por ejemplo, la provincia de Córdoba establece, creo que es del 2001, establece el reconocimiento constitucional de los colegios como representantes de las profesiones y les atribuye el control de la matrícula. eh, Siempre generando esa asociación a una ley, o sea, que no les deja la intangibilidad absoluta, ¿no? Eso siempre tiene que estar sancionado por ley. En el caso de la ley, la Constitución de Entre Ríos consagra la matriculación obligatoria, que es un concepto novedoso, ¿no? Porque no es solamente el nuestro que reconoce los colegios, sino la matriculación
obligatoria cuando lo disponga la ley y establece algunas de las facultades que tiene, que es el gobierno de la matrícula, que es la función que yo les acabo de decir, el dictado de normas éticas. eh, a mi gusto, este planteo está bien hecho, pero hace a la esencia, es como decir, el colegio con el gobierno de la matrícula y el dictado de normas éticas es prácticamente lo mismo. Y después abunda sobre el tema de las cajas profesionales, su reconocimiento constitucional. Esas son las dos constituciones más novedosas que han incorporado también los colegios profesionales. Bien, bien. ¿Y cómo analiza usted el futuro de estos proyectos que, aparte a nivel nacional, porque las provincias la regulación del ejercicio de la profesión es una facultad que tienen las provincias y que no han delegado en el Estado Nacional, pero sin embargo hay proyectos a nivel nacional que pretenden desregular el ejercicio profesional. Entonces, ¿qué perspectiva ve usted? Yo escuché por ahí, perdóneme la ignorancia, no soy abogada, pero escuché que con una voltereta legal podía Nación aprobar leyes en relación con las profesiones. Entonces, si siguen impulsando proyectos de regulación profesional, es decir, de cierre de colegios profesionales en las provincias, ¿esto tiene perspectiva, tiene posibilidad de o no? ¿O es una estrategia No, para los medios de comunicación y nada más? bueno, vos lo dijiste muy bien. La facultad, el poder de policía, que es el poder de implementación de las normas, es un poder que no ha sido delegado por las provincias a la nación. El régimen federal, el sistema federal de gobierno establece que nosotros delegamos a través del artículo 75 en el gobierno federal y en el Congreso de la Nación la definición sobre las normas de fondo, es decir, lo que constituye un derecho. Las cuestiones de forma, de cómo se implementan, quedan reservadas a las provincias. El modo de control sobre el ejercicio profesional es facultad no delegada de las provincias a la nación. Hecha la ley, hecha la trampa. Uno podría, vía legislación de fondo, generar actividades que queden exentas por su naturaleza de la reglamentación. Eh, y entiendo yo que eso va a depender mucho de eh, del tipo de actividad que se pretenda desregular. O sea, en el caso nuestro, por ejemplo, de la profesión de abogado, yo veo que va a tener muy poca implicancia, sobre todo para la desaparición del colegio. Hay otras donde sí, por ejemplo, creo que hubo un decreto que estableció la eliminación del requisito de la matriculación para los profesionales de la medicina cuando trabajen en hospitales nacionales. Fíjate vos cómo por la vía de una norma nacional se desregula, pero siempre en un ámbito de excepción, de competencia. A mí, si me quitan la obligatoriedad de estar matriculado para el fuero federal en la provincia de Santa Fe es un fuero absolutamente de excepción para casos de excepción. La gran mayoría de la jurisdicción se ventila en los foros provinciales, entonces el impacto es muy limitado. Pero se podría, a través de alguna trampa, encontrar algunos vericuetos, pero nunca para la desaparición de los colegios, sí para la regulación de algunas cuestiones. Lo que pasa con esto es que también no deja de socavarse el sistema, porque esto es un sistema justamente que como colectivizado genera los efectos beneficiosos de la profesión. A ver, yo entiendo que el debate que se está dando en relación a la inteligencia artificial, en relación a los contadores públicos, es un debate interesante para entender el problema. O sea, nosotros, por ejemplo, en la profesión de abogado estudiamos muchísimo el impacto que puede tener la inteligencia artificial y créanme que es mínimo, ínfimo. O sea, en la práctica vos lo que vas a tener es el acceso más inmediato a la información que lo podrías haber tenido, pero nunca una información de calidad, nunca identificada con tu caso
muy difícil de ubicarlo localmente con normas locales y en general nunca terminan siendo consejos de calidad. Nosotros estamos empezando a ver eh, actuaciones individuales de ciudadanos eh, que, que la realizan con el asesoramiento de inteligencia artificial, redacciones de telegrama que son muy inexactos y les generan un efecto, pero enormemente perjudicial porque es un error estratégico. Ustedes lo deben ver en las traducciones, a veces lo ven en la tele. ¿Entendés? Decir, ¿y esto quién lo dijo? No entiendo lo que quiere decir este tipo. Y bueno, ahí está, porque capaz que era parecido, pero no era igual. No era lo que hay que escuchar. Así que bueno, en eso yo creo que también por eso los colegios en ese aspecto van a prevalecer, porque también es como una inercia, ¿no? Donde de repente lo disvalioso de una mirada hacia una actividad toma un mayor protagonismo en la agenda pública, pero eso también se diluye y uno tiene que tener la entereza de poder soportar ese embate. Y también, y dicho sea de paso, hace falta alguna mirada crítica de algunos colegios, ¿no? Es decir, de empezar a trabajar más eh, a conciencia y buscando ratificar. Primero, a nosotros nos sirvió mucho, a todos los colegios profesionales, este debate para reivindicar que somos una facultad delegada del Estado y dejar de pensar que somos un sindicato. Nosotros ejercemos una función estatal. Y lógicamente uno siempre mirando la forma de beneficiar a los profesionales que uno representa, pero sin cambiar el rol, que para mí es esencial, ¿no? Sin dejar de entender cuál es la función estatal, reivindicar la necesidad del control ético, mejorar los estándares del desempeño de los colegas en la sociedad, y bueno, y justamente de estar organizados y poder trabajar en beneficio de todos. Claro. Sí, 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 es así. Le agradezco lo de la inteligencia artificial porque vino como anillo al dedo, digamos, justo que ahora está en boca de todos y en el miedo de todos, ¿no? La inteligencia nos va a reemplazar y la verdad que no es así, por lo menos lo que tenemos ahora no nos reemplaza en absoluto, nos facilita algunas cosas, pero nada más que eso. ¿Preguntas? Lo aprovechamos al doctor, que ya usamos, abusamos de su tiempo. Bueno, si no hay preguntas, entonces, doctor, muy agradecidos de su disponibilidad y, bueno, muy valioso todo lo que, y aparte muy didáctico, muy, pero muy didáctico, Mm, ¿no? sí, Eh, realmente. con toda aparte de la parte Muchísimas histórica, gracias. sí, excelente, excelente. Bueno, gracias a ustedes. Ha sido un gusto, un verdadero placer. Cuando quieran, volvemos con otra charla. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muy amable.